Eh, la palabra de hoy, continuando, está en Marcos capítulo 8, 12-21. Pero esta palabra de hoy está vinculada como un tren con 3 vagones, está vinculado a lo que viene de antes. Y como está unido, simplemente algunas cositas de dónde viene, porque todo ocurre como si fuera en una sola situación. Son 3 escenarios que ocurren rapidito, como si fueran casi el mismo día, pero así rapiditos, ¿verdad? Entonces, en Marcos, capítulo 8, versículo 2, voy a solamente para ir relacionando, es cuando, estando Jesús al final de su gira de unos 2 meses en la tierra de los gentiles, de la Decápolis, de la zona cerca de la costa, por donde estaba el endemoniado gadareno, pero en la ciudad, Entonces, en fin, gente que ya llevaba 3 días con Jesús, 3 días, y habían venido de lejos, y él hizo el milagro, y dio de comer a esa multitud, que además añaden los discípulos, ¿y quién va a poder darles de comer a esta gente en el desierto? Bien, entonces dice que entonces Jesús, después de esos 3 días, dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y yo me acordaba de esa expresión que dio con tristeza en otra ocasión cuando ve Jerusalén y llora. Cómo quise reunirte como la gallina a los polluelos. Pero yo me imagino a Jesús, 3 días, ha venido, ha dejado su trono para predicar el mensaje de la salvación, y allí hay gente, gentiles, también judíos, que han venido a Jesús. 3 días, se acabó la comida, pero seguían estando con Jesús. Yo me imagino que aquí el gozo que tendría no sería de pena, sino sería de gozo. Ver como las gallinas, estos sí, como polluelos. No solamente les había dado el alimento espiritual de la salvación, sino que además, antes de irse, hace una cosa. Porque todo eso que han escuchado y que han visto, el enemigo va a venir. Pero si el gozo que el Señor nos da es una fortaleza, también las pruebas, la fe que el Señor nos da. ¿Qué hizo el Señor? No solamente tuvo compasión, sino que también el Señor mostró su gloria. No solamente les dio de comer, les fortaleció la fe, porque vieron aquellos lo que hizo Jesús y se fueron. Me imagino como el eunuco que dice que impide que sea bautizado, y fue bautizado y salió lleno de gozo y se fue gozoso a su tierra. Yo me imagino a esta gente gozosa y Jesús gozoso. El escenario fue gozoso. Era lo que había venido y lo experimentó. No todo fueron tristezas. Ahí tuvo un gran gozo, ¿verdad? Por eso que en ese escenario, pero dice, pasado ese escenario, en el mismo, después de darles de comer, capítulo 8, versículo del 8 al 10, dice, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y si no hubieran seguido más con Jesús, pero los despidió. Y luego, después de despedirlos, entrando en la barca, estaban cerca de la orilla.
entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Los estudiosos, ese pueblo no se conoce, creen que es por donde todo ubica, es la región de Magdala, de donde era María de Magdalena. O sea, se montaron en la barca, salieron y fueron de la Decápolis a la otra región y llegan a Judea. Tal como desembarcan, yo creo que no desembarcaron todas las cosas que tenían en la barca, todavía no habían desembarcado todas las cosas, y dice el versículo 11 y 13, que ya hemos estudiado la otra semana. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Esta clase de cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Acababa de dar una señal del cielo a aquellos que estaban en el otro lado y eran gentiles. Y llega a su tierra y le piden una señal. No hacía ni 2 meses que había dado otra señal, lo mismo, pero para ellos en primer lugar. Y allí eran 5.000 hombres, varones, sin contar mujeres y niños, y mira que tenían niños ellos. Entonces, ¿qué dice? Dice: de cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Estos eran todo lo contrario. Si allí, con todos esos que vinieron a él, que para ello había venido, no solamente había venido para salvarlos, es que era su creador. Él fue quien creó a Adán y Eva. Claro está, hablamos de la Trinidad. Era su creador, como la gallina a los polluelos. Pero viene a otros, ha venido para salvar. Y sale un gemido de Dios, el Espíritu Santo. De su propio espíritu salió un gemido. ¿Y qué pasó? Que llegan de la otra orilla a la tierra de Judea, Magdala, y allí vienen, digo que todavía no estarían desembarcado todo, y ya vinieron a discutir, a buscar una señal, porque buscaban muchas señales con las que poder acusarlo. Ha dicho que es hijo, has dicho esto, ha dicho lo otro, para torcerlo, y entonces tener una excusa para poder condenarlo a muerte. No venían para conocer y para cambiar. Venían directamente y se dio pena, porque aquellos que estaban haciendo aquello no sabían el fin, y Jesús vino a librarles de este fin, pero demostraron, ¿verdad? Entonces, resulta que todavía estaba allí, dice, y no discutió, ellos vinieron a discutir, pidiendo la señal, dice que no les daba señal, y cogió otra vez y se montó en la misma barca. Yo creo, por lo que sigue a continuación, que ni siquiera habían desembarcado todas las cosas. Lo que hicieron, se echaron a la mar, no fueron a la otra orilla, sino que fueron a otra orilla de las mismas tierras de Galilea que pertenecían a Judá. O sea que, y entonces dice, siguiendo, en el versículo 14, que habían olvidado pan. No habían olvidado pan de donde estaban estos fariseos, sino que habían olvidado pan de cuando salieron de allí, que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas son muchos panes, en cada pan había unas buenas canastas de pan, pero sin embargo solo tenían una de pan. Y se dieron cuenta, no cuando estaban con estos fariseos, sino que se dieron cuenta cuando cogen y se montan y se van a otro sitio. Entonces, de nuevo, se dieron cuenta que solo había, que se habían olvidado de tomar pan. Se habían olvidado. ¿No te ha pasado a ti a veces que te has olvidado de una cosa? Estás contento, la mar de feliz, pero cuando te acuerdas que la has olvidado, empieza como... ¿y ahora qué comeremos? Me he olvidado.
Se me ha quemado lo que tenía en el horno. Yo qué sé. Estaban tan felices, pero entonces se dieron cuenta, solo tenemos un pan para tantos. Nos hemos olvidado, con el gozo, con la alegría, con las prisas, con lo que sea, ¿no? Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, Jesús, les mandó y les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Acaban de dejarlos. Ese gemido de lo profundo del corazón de tristeza. Cómo torcían la palabra de Dios, cómo rechazaban la incredulidad, toda esa serie de cosas. Los discípulos no eran conscientes de nada. No eran conscientes del gozo que producía a Jesús ver tantos polluelos alrededor de la gallina. Y no eran conscientes de la tristeza que le estaba dando estos fariseos. Pero Jesús, con ese mal de boca, no sé si mi vecino tiene unas mandarinas. Yo he probado mandarinas amargas, pero tiene unas mandarinas. Y mira que lo que entra por aquí, no sale. No he visto cosa más horrible. Es vomitivo, de verdad. Entonces, todavía estaba Jesús con esa tristeza, con ese sabor, y a ellos les dice, y les dijo, y les mandó, no solo le dijo, les mandó, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón, endurecido, cerrado para comprender las cosas de Dios? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los panes recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? La verdad es que son 3 escenarios, uno detrás de otro. El gozo de la gallina, la tristeza del Salvador rechazado y la incomprensión de sus discípulos. Por tener en cuenta que ya llevaba 2 años en el ministerio. Esto está ocurriendo en la etapa final de Jesús. Y están así todavía. Los había llamado cuando los llamó para que estuvieran con él, para que le conociesen. Fijaros que fueron a predicar y cuando vinieron dijeron, Señor, hemos hablado las palabras que tú nos has enseñado, pero una cosa es hablarla, pero ¿y entenderla? ¿Me has conocido? ¿Conoces quién soy? ¿Te estás preocupando por tonterías? Y entonces, sí que es cierto que estos 3 escenarios los vive muy seguidos. Pero hoy nos toca hablar de este escenario. El tema porque ahí surgen muchas distintas enseñanzas. Yo he sacado 5 o 6, pero podrían salir 16, creedme. Pero el hilo central, el tema principal de todo esto es la falta de comprensión espiritual de los discípulos. Ese es el tema principal. La falta de comprensión. Fijaros bien, repito rápidamente, todos los versículos que hablan de esto, que son pocos, pero en todos, dice ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón espiritualmente?
Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Fijaros que es el hilo, ¿no? Entonces, las consecuencias de la falta de comprender las cosas espirituales. Hay consecuencias. Yo cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo cuando veo un hermano, una hermana amargado, tan aquí, y cosas, digo, no he entendido. No he entendido. No es como tú te sientas o como tú veas. Es lo que Cristo ya ha conseguido que tú eres en Dios. Él te mira a través. Ya os he dicho muchas veces, en el juicio, Cristo ha cambiado, el Padre ha puesto la carpeta de Cristo, todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto, porque Él como representante mío ha hecho todo lo que yo tendría que haber hecho, ha pagado con todo lo que yo tenía que pagar, y cuando papá va a ver el juicio, no es como tú te sientes, es como Dios te ve porque te ve en Cristo. Y entonces cambia esa descomprensión de las cosas, del Evangelio, del plan de Dios. Entonces, viendo esto, las consecuencias, hay consecuencias. Mirad, voy a seguir el orden, ya te digo, en mucho. La primera es la ansiedad y innecesaria. Innecesaria. Están preocupándose porque solo hay un pan. Encima, Jesús les llama la atención y se sienten como si hubieran metido la pata, se sienten mal por culpa de ellos, estaban tan despistados, no han dado la talla y ahora se sienten como por nuestra culpa. Jesús le tiene que decir, ¿qué? ¿Pero todavía no entiendes? ¿Te estás preocupando? Acabas de salir de la otra orilla. Es como dijéramos, te estás preocupando por un pan y no eres consciente. Todavía no has entendido quién soy yo. Acabo de dar a una multitud. Pero eso nos pasa a nosotros. Cuando el milagro de Dios lo asocias en un momento determinado y solamente para aquella época. Le estás diciendo, escúchame, eso lo puedo hacer ahora en la barca, ahora lo puedo hacer cuando quiera. Yo soy el Señor. Entonces la primera consecuencia de no discernir quién es Jesús, de no discernir las enseñanzas espirituales, es que a veces está uno agobiado con ese problema que te viene, que te desborda, que te quita el sueño, que te suben las palpitaciones, que pasan todas esas cosas, ¿verdad? Porque los discípulos habían interpretado literalmente que estaba hablando como que estaba hablando del pan. No está hablando del pan, no está hablando de cosas físicas, está hablando de cosas espirituales. Entonces nosotros, claro, nosotros lo entendemos ahora, luego nos llega, tranquila. Esa ansiedad, fijaros, preocupación porque ahora solo tenían un pan para tantos. Frustración y decepción porque habían fallado a Jesús, ellos eran los encargados de recoger y de tener el pan. Confusión. Es confusión como cuando tú llegas a un sitio y estás, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Verdad? Cuando no se entiende quién es Jesús, que Él puede suplir nuestras necesidades, te ves en el pozo de la desesperación. Él es el que saca del pozo de la desesperación. Pero ellos no reconocieron, todavía no entiendes. Te estás desesperando por nuestra fe. No está basada, nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que conocemos de Él. Yo no necesito, tú ya has hecho, yo ahora ya sé. Juan el Bautista no vio, pero sabía, porque el Espíritu Santo da discernimiento, ¿verdad? Por eso es que la fe no se basa
tanto en lo que vemos, sino en lo que sabemos y conocemos de Él. O sea que la primera, como he dicho, es esas consecuencias, la ansiedad frente a los problemas que se te hacen grandes, y Jesús dice, pero si eso no es un problema, pues yo estoy con vosotros. Ay, ay, ay. El segundo, la influencia corrupta. ¿Tú crees que no les había influenciado los fariseos estos? Estos fariseos ya habían cometido el pecado contra el Espíritu. Estaban luchando contra Dios. Estaban condenados a muertes. Pero los discípulos, como no distinguieron lo que estaba pasando con la gallina y los pollitos, tampoco distinguieron. A lo mejor se pusieron así a mirar a Jesús, a ver si es verdad que hace una señal del cielo. ¿Cómo la levadura se les contagia y no se dan cuenta? Si tú no tienes discernimiento, te comerás el veneno junto con el grano. El veneno que te venden para los ratones o cualquier otro bicho, resulta que es grano de trigo de verdad con un poquito de veneno. Esa es la levadura. ¿Cómo es la levadura que pones? Un poquito. Es un poquito lo que pones y es suficiente para que leude y crezca y transforme. Ellos estaban siendo, Jesús no les da un consejo, les advierte, porque tiene consecuencias. Y entonces la levadura es una influencia corrupta, algo que corrompe, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, es una advertencia muy fuerte. Mirad, guardaos de la levadura. Y habla de fariseos, habla de herodianos, pero también habla de saduceos en otro sitio, habla el apóstol Pablo de la levadura de este mundo, habla de muchas cosas. La levadura son muchas cosas. Fijaros bien, ¿qué representa la levadura? Ya más o menos lo he dicho, no me puedo permitir el lujo de entretenerme mucho. Representan ideas que contaminan el corazón. Los fariseos representan ese religioso hipócrita que aparenta amar a Dios, pero sin embargo es un hipócrita, dice que ama a Dios, pero no cambia. De nada le sirve que esté leyendo la Biblia, se conocen las Escrituras, pero son malos, no cambian, al contrario. Seguro que en el pueblo muchos no fariseos, menos religiosos, eran mejor. O sea, ser fariseos y no cambiar cuando la palabra la conoces, te hace todavía más duro de corazón y más malo. Esa levadura produce maldad. Los herodianos, sin embargo, Herodes, estamos hablando de políticos, ¿vale? Estamos hablando de poder político, estamos hablando de algo mundano, estamos hablando de ambición, estamos hablando de incredulidad, está hablando ya más de otras cosas, pero también es levadura. ¿Cómo trabaja la levadura? Por eso es que es una influencia corrupta que no siempre se da cuenta, se infiltra lentamente. Y el legalismo y la mundanalidad son enemigos de la fe. Ciega. La levadura no quiere que mires a Jesús. Quieres que mires que solo te queda un pan, quieres que mires las olas, quieres que mires cualquier problema. Quieren transformarte, orgulloso, soberbio. Todas esas cosas son levaduras, ¿verdad? Por eso que los discípulos que pensaban que hablaba de pan era mucho más profundo. Estaba hablando de esas cosas pequeñas que si no pones atención se hacen grandes dentro de ti. Como dice en otro sitio, esas zorritas tan graciosas que luego te comen, ¿verdad? A veces toleramos
en lo pequeño sin saber que eso puede crecer. Es pequeñito, no pasa nada. No pasa nada. Jesús dice, ten cuidado, ten cuidado. La levadura de los fariseos era la hipocresía, la religiosidad. Por eso es que también en Lucas dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Puede venir la hipocresía a nosotros? Cuando Jesús se lo dice a los discípulos es porque los discípulos, en fin, todos se peleaban por ser más que otros en aquellos. Discutían entre ellos quién era mayor. Cuando Jesús les acababa de reñir porque no tenían suficiente fe, verás que en la escena siguiente, cuando pasan por Samaria, todos quieren demostrarle que tienen fe. Y es cuando le dicen a Jesús, ¿quieres que mandemos que caiga fuego como hizo Elías? Todos quieren demostrar que tienen fe como Elías. Y acababan de fallar. Y seguían fallando porque no has entendido de qué espíritu sois. El Hijo de Dios, vais por caminos distintos. No entendéis el plan de Dios. No entendéis las cosas de Dios. Por eso que esa hipocresía también puede venir. Quiere uno demostrar con obras, con mil cosas. Pero a Dios no se le puede engañar. Lo que Dios quiere es un cambio de corazón. ¿Verdad? Por eso es que, bueno, ya Jesús dice en Mateo 23, 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Fíjate qué ilustración de Jesús. La hipocresía. Sepulcros blanqueados y llenos por dentro de podredumbre. Esa es la levadura. Luego está la de los herodianos, ¿verdad? Pero bueno, cuando tomemos decisiones como cristianos, que a veces las tomamos muy a la ligera, ¿de acuerdo? A veces, no sé, ¿te lavas bien? ¿Cuántas veces, no? Hay quien cuando llega a casa después de entrar en un sitio público se lava 20 veces la mano, ya lo lleva en el bolso, no puede echarse. Otros les da lo mismo, están llenos, han estado sacando estiércol y están comiendo el bocadillo, hay de todo, pero escúchame, ¿tomas decisiones convenientes o te preocupas quedar bien? Hay cosas que no están de acuerdo a Dios. Ay, pero por quedar bien, o porque a ti te gusta, o porque te conviene y te interesa, pero sin embargo tú sabes que no es lo correcto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás comiendo levadura. Y la levadura trabaja dentro y va a pagar un precio. De entrada, la levadura no te deja ver las cosas espirituales. Luego le echas al pastor la culpa, le echas no sé, miras así a ver a quién, mira, aquel hermano tiene la culpa, porque yo no estoy bien espiritualmente, en fin. Por eso que seamos al menos sinceros con el Señor, ¿verdad? Guardaos de la levadura, de esa obra infructuosas de las tinieblas, que no sé, por los frutos los conoceréis. Y dice, bueno, ¿y cómo conozco yo la levadura? Mira el fruto. El que te viene a ti con esa apariencia, mira el fruto. Entonces, no sabéis que un poco de levadura. Dice Pablo a los corintios, ojo, porque los corintios, fíjate que ellos ya tenían hasta todos los dones tenían allí en aquella iglesia, ¿verdad? Y manifestaciones del Espíritu y de lo mismo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En 1 Corintios 5, versículo 6, ¿verdad? En Gálatas, fíjate lo que dice Pablo a los Gálatas. Era una iglesia más bien judía que se había convertido a Cristo, pero a veces la presión del enemigo, la presión de la levadura, esa presión, esos que vienen a atacar a Jesús, también recorrían detrás de Pablo las iglesias para volverlos otra vez al judaísmo, a la ley, a la condenación. Cristo ha venido para salvarnos de la condenación de la ley. Dice Gálatas 5:9, leo desde el 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó
para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión, es decir, ¿quién es el que está persuadiéndoos? ¿Quién os está influenciando? ¿Quién os está metiendo para que dejéis a Cristo, para que dejéis la fe en Cristo? ¿Quién está haciendo eso? Y dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Por qué habéis dejado entrar esa levadura en la iglesia? ¿Por qué la habéis dejado entrar en vuestras vidas? Por eso es que la pureza de la fe consiste vigilante. No nos gusta. Jesús está diciendo, como en otros sitios, estar siempre atentos, porque el diablo está como león rugiente, mirando a ver de quién devorar, a quién meterle levadura. Ponte toda la armadura que te va a lanzar, Por eso es que no quiere que vivamos obsesionados, no, pero sí con discernimiento. Porque a veces no vas con discernimiento. Entonces te darás cuenta, ¿cuántas veces sientes que el diablo te ha preparado una tiempo y te ha engañado? Uno te ha venido, no te ha dado tiempo a pensar, oye, mira, que te da, y te ha invitado a una fiesta donde luego todo dices, ¿yo qué hago aquí? ¿Pero por qué me he liado? ¿Pero cómo me ha liado? Estaba yo despistado, estaba atento. Jesús le dice, tened cuidado, porque la levadura te la ponen en pequeñas dosis, pero como dicen, por un pequeño gusanito puedes cazar un gran pez, ¿verdad? Por eso es que vigilemos la ideología. Yo sé que aquí nunca me ha gustado de política, pero al fin y al cabo tampoco eso te va a salvar. Si eres del PP, si eres del socialista, si eres de la Abelarra esa, si eres de la... Eso no salva, pero es igual. Pero es una levadura. Si tú te obsesionas, automáticamente tu mente va a estar mirando ahí como Pedro miraba las olas. No dejes las doctrinas que son anatema. Ojo, porque a veces muchos pensamos, ¿pero qué es anatema? A veces, no, perdón. Anatema son muchas cosas. Más incluso que lo que son de la religión. Para mí anatema, porque hoy día hay muchas filosofías, el espiritismo. Resulta que tú no necesitas a Cristo, tú te irás reencarnando hasta que seas como Dios. Eso es un anatema. Todo lo que presente una salvación sin Cristo, Ghost, la película Ghost, eres bueno, tú te has ganado el cielo, eres bueno, no, eso es otro evangelio, son evangelios del mundo, anatema, anatema, anatema. Esas doctrinas son levadura. Ambiciones, vanidades, hipocresía, orgullo, vanagloria, la corrupción mundana. Tened cuidado, porque es Jesús el que avisa. Tened cuidado, porque eso te va a quitar, eso te va a quitar que no comprenda las cosas espirituales. ¿De acuerdo? Tengo mucho y encima añado. Me acuerdo un día que viajaba de noche. No veía nada. Había llovido, no veía nada. Me bajo a ver qué pasa y estaban los faros llenos de barro. Saqué un trapo, los limpié. ¡Qué maravilla! Llegó la luz. La levadura es eso, barro que no te deja ver. No entendéis, no veis. Tenéis ojos, pero no veis. Entonces, es así. Luego, ese es el otro punto. Otra de las consecuencias de la falta de comprensión de las cosas espirituales de los discípulos, la ceguera espiritual. Dice, ¿todavía no entienden? Dice 17 y 18, entendiendo Jesús, ¿de qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Tenéis el corazón vuestro duro, un corazón cerrado. Yo sé que todavía no era un momento, pero a veces uno cierra el corazón.
No quiere entender porque no le conviene. Hay muchos cristianos que aceptan a Cristo, pero cuando saben que tienen que dejar esto, lo otro, lo aquí, no le dejan entrar en su casa. Es un desastre lo que tienen dentro de la casa y dentro de sus propias vidas. Por eso cuando dice, tenéis endurecido, significa cerrado. Es como cuando en Apocalipsis dice, oye, yo estoy en la puerta, me tienes fuera. ¿Cómo vas a entender si no me dejas entrar? Me has dicho que sí, yo te lo acepto. Pero estás viviendo, tu casa está oscura porque la luz la tienes fuera. Tenéis el corazón endurecido, lo tenéis cerrado, no podéis comprender las cosas espirituales. Entonces, a veces te das cuenta que la cercanía a Jesús hay quienes pueden dedicarle toda la vida, muy cercanos, pero eso no garantiza madurez, eso no garantiza discernimiento espiritual, ¿no? Leí un artículo, no sé si es verdad o mentira, y no sé si ni siquiera tendría que decirlo, de que ahora a esta edad, después de haber hecho muchas maldades, este presidente de Estados Unidos quiere hacer cosas para poder arreglarlo y poder ir al cielo. Como si que... no, es un artículo, puedes leerlo, está en La Vanguardia, no se fue ayer, ¿no? Compra La Vanguardia o vete a una biblioteca y verás que habla del miedo que tiene a ir al infierno, y como que si consigue una paz en una guerra, por eso se esfuerza, resulta que es que tiene un interés propio, siente la culpa y como que si con eso equilibra la balanza y podrá ir al cielo. Pero bueno, puedes hacer todo lo que quieras, pero no entiendes espiritualmente. La madurez no es estar cerca, ¿verdad? Por eso es que abrir el corazón a Jesús no solo es comprender un significado, es confiar en Él, entender lo que está haciendo, como diciendo, ¿no entendéis? ¿No conocéis todavía quién soy yo y está con vosotros? ¿No entendéis a qué he venido? Entonces, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Sabéis? Esta situación me recuerda a una historia donde Jesús, también ya al final, Jesús está hablándoles, les está declarando quién es Él y les está declarando cómo va a morir. Y entonces Pedro se lo lleva aparte, lo reprende, la palabra dice que lo reprende a Jesús. Y entonces respondió, bueno, es en ese sitio en el que Jesús tiene que decirle, me eres como de, no sé, de obstáculo, porque tú no ves las cosas como las ve Dios, las ves como lo ven los hombres. De los 12 que había, Jesús es el que va delante, pero viene Pedro y se pone delante a querer dirigir a Jesús. Tú ves las cosas como las ve el mundo, no tienes visión espiritual, no tienes discernimiento. ¿Cómo puedes dirigir? Ya es una llamada de atención, porque eso dice, bueno, pero él era Pedro y tenía una responsabilidad. No, tú también tienes una responsabilidad. A cualquiera que te pregunte, oye, tú tienes la responsabilidad también, ¿verdad? Pero fijaros bien, porque esta historia, esta historia de Pedro viene de la siguiente forma. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, respondió Simón Pedro, fijaros bien, Simón Pedro ahí responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo. Dice, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Versículo siguiente, el 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijera quién era Jesús, porque él dice, tú eres el Cristo.
Entonces, pero no le digáis a nadie. Y 23. El 23, fíjate, en el 16, 17 está diciendo: ¿quién eres tú? El Cristo, mi Padre te lo ha revelado. En el 20 le dice: no digáis a nadie. Y en el 23 Jesús tiene que decirle a Pedro: me eres de tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hoy veo, ahora no veo, entiendo pero no entiendo, veo un poco, no sé, como... pero llegado a este punto, quiero hacer una aclaración, porque esta palabra es más para mí que para ellos. Es más para mí que para los discípulos aquellos. ¿Por qué? Fijaros bien. Por eso quiero aclararlo. Jesús dice, o sea, todo eso que está viendo, Jesús mismo, después de 2 años, está reconociendo. Os conviene, en Juan 16, 7 dice, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y en Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Dice, ¿no os acordáis? ¿Ya habéis olvidado? Acababan de salir de la barca y habían alimentado a 4.000. Dice, ¿ya habéis olvidado? ¿Ya habéis olvidado? El Señor viene y te hace un milagro. Y al día siguiente tienes un problema, estás temblando. ¿Ya lo has olvidado? ¿Por qué te guías tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde miras? Entonces, por eso me habla a mí. ¿Por qué me habla a mí? Porque ellos todavía no tenían eso. Pero yo sé que lo tengo. Porque me permite discernir muchas cosas. Puedo entrar en aguas profundas porque el Espíritu me da ese discernimiento. Puedo comprender cosas grandes. Pero otra cosa, no quiere decir que porque yo tenga el Espíritu, yo no esté viviendo como aquellos discípulos que no lo tenían. Porque muchas veces, cuando uno vive en la carne, significa que yo hago lo que quiero. Me bajo de la cruz cada día cuando me da la gana porque me interesa. Pero no andas en el Espíritu. Estás entristeciendo el Espíritu. Estás apagando el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? También esta palabra es para mí. Tengo menos excusa. No tengo ninguna excusa. Porque precisamente así dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Dice, teniendo oído no oís, ¿verdad? Y ojos no veis. Y Pablo dice a los romanos, porque ahora sí tiene el Espíritu, él lo ha experimentado y puede decir así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero porque la palabra de Dios, ahora el Espíritu Santo, como aquellos que iban camino a Emaús y no entendían nada, ahora tú tienes que ir humilde. Señor, dame entendimiento, revélame tu palabra. Porque el Espíritu te dice, Él os lo enseñará, Él os explicará, Él os hará entender. ¿Será que entonces esa de levadura, bueno, ya está todo? No. Está diciendo, esforzaos, vigilar la levadura, entender quién soy yo, entendéis a qué he venido, ¿verdad? Y luego a los Corintios en 2 5:7 dice, caminamos por fe, no por vista. Han cambiado las cosas. Yo no puedo, cuando lo leí la primera vez, casi me enfado con los discípulos. Pero luego me acordé, o el Señor me hizo acordar, que Él mismo reconoció. No podéis, cuando Él venga, pero yo ya lo tengo. O sea que yo tengo la obligación, yo no tengo excusa, porque tengo al Espíritu Santo. Le dejo, paso tiempo con Él, con el Espíritu.
Él me revela todas estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Lo que quiero decir es que esta palabra va tanto para nosotros o más que para los propios discípulos. Las consecuencias, ¿verdad? ¿Están ciegos espiritualmente? Jesús les recuerda, fíjate bien, porque ahora entraremos en otro tema que también es bonito. Jesús les recuerda. Voy a saltarme parte de aquí, pasamos. Otra palabra. Ya no es la ceguera. Es la pedagogía de Jesús. Y ya os lo hablo para todos y también para mí. Papás, mamás, fijaros cómo hace Jesús. Dice que el olvido de las experiencias y milagros pasados, eso también forma parte de las consecuencias de la falta de discernimiento. Cuando uno no tiene discernimiento espiritual, olvida rápidamente. Pero el que está firme en el Señor no olvida. No olvida lo que te pasó hace 20 años, 5 años, no olvida. Hay a quien le preguntas al final de año algo que puedas decir de tu vida y tienen que estar buscando y no recuerdan, algo han olvidado. Pero hay quien no lo olvida, incluso por las mañanas le está dando gracias muchas veces: Señor, aún me acuerdo de aquello que me hiciste, cómo Ebenezer, me has traído hasta aquí, has estado conmigo siempre, en las oraciones mismas lo recuerda, le da gracias. Lo que sientes es que el Espíritu quiere que cambies en tu vida y terminas orando, pidiéndole al Señor ayuda, y es una forma devocional y me gusta, quiero presentarla. Ya hace años que hice, lo preparé. Conclusión. ¿Qué es lo que aún no entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué tienes temor? ¿De qué te preocupas tanto? ¿Verdad? Por eso que lo siguiente de discernir, tú tienes una misión. ¿Sí? Pues fíjate, el título se dice: la misión no se puede hacer sin discernimiento ni conocimiento espiritual. Yo he visto a veces personas que hablan de Cristo, no sé, y dicen cada cosa, ¿qué mensaje? ¿Pero qué mensaje? Mira, a veces no hablamos con conocimiento, estamos, en vez de dar el mensaje de vida, estamos dando falsa levadura. A partir de ahora todo te va a ir bien, ya tienes a Cristo, esto, lo otro. Entonces, estás diciendo levadura que no es de Dios. Por eso que para verdaderamente la misión que tenemos a la hora de predicar el Evangelio, sin el discernimiento ni el conocimiento espiritual, no podemos hacer misión. Hay quienes, el Señor le dirá: mira, ¿sabes qué? Te he mandado que hables, pero mejor estás callado. Porque no disciernes. ¿Cómo? ¿Qué estás transmitiendo? Porque Pedro dice: lo que tengo te doy. Yo, cuando estaba preparando esto, me estaba acordando. La verdad es que hoy tenemos tantas levaduras con los móviles, con la tele. Recuerda, se sabían, no tenían los evangelios todavía. Los evangelios se fueron a escribir unos 30 años después, cuando ya empezaron a faltar los originales que estuvieron allí. Pero Felipe llega a Samaria y predica a Cristo. Se conocían las historias que se habían ido transmitiendo, las conocían, tenían memoria. Después de eso, había fe, transmitían. La levadura que transmitía era la del cielo, no la del enemigo. Pero hoy día tenemos tantas levaduras, yo lo reconozco, están tantas levaduras. Te obligan, hay cosas que tengo yo que hacer, que si tengo que ir al banco, que si tengo que el seguro, que si esto, que si para aquí, tantas cosas que verdaderamente en aquella época era más fácil, pero tengo que hacer, el Señor ya sabe todas las cosas, los quiere sacar del desconocimiento al conocimiento y a la fe. Les recuerda lo que ellos no estaban haciendo, es decir, ya habéis olvidado, pero yo he venido a recordártelo. Nosotros tenemos la obligación de recordarlo. No olvides ninguno de sus beneficios. Pero qué pedagogía la de Jesús.
Cuando nosotros en nuestra casa y a nuestros hijos le hablamos de las cosas del Señor, Jesús estaba usando la pedagogía de que ellos, como ya no recordaban, yo te lo voy a recordar. Yo no te lo voy a decir, pero te voy a hacer una pregunta para que indagues, para que trabaje tu mente. ¿Cuántos panes? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo no hizo Jesús? Entonces en tu casa hay ahí la pedagogía de Jesús. Voy a mantener el recuerdo de las cosas del Señor, sus historias, todas esas cosas que han predicado hoy a los niños. Pregúntales al niño, oye, ¿qué te han enseñado hoy en clase? Igual tiene alguna cosa rara, se termina de explicar, fíjala, ¿entiendes? Fíjala, ahí en el corcho. Hay unas chinchetas que son así. Viene un viento y las arranca. Bueno, pues coge otra chincheta más gorda, fíjalo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, y con esto termino. Cuando el Señor habla a las 7 iglesias, hay una frase que se la dice a las 7 iglesias. Y no se la dice ahora de esta manera y a la otra de otra. Pareces un copio y pego. Es la misma al final. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Tenéis oído y no oís? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Aún no entendéis? ¿Aún no habéis conocido quién es el que está contigo? Por eso es que, hermanos, os he tocado